Sí, Hola. doctora. Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Muy bien, entonces chicos, hoy día vamos a hablar sobre los trastornos de la conducta alimentaria y vamos a ver cómo se engarza este tema con el tema que hicimos el día lunes, porque vamos a ver cómo si un paciente puede pasar de la obesidad a los trastornos de conducta alimentaria. Y vamos a ver que los trastornos de conducta alimentaria, o sea, todo está en el prototipo de belleza de la sociedad. Y vamos a ver que el prototipo de belleza o la figura deseada de la mujer ha ido cambiando conforme han pasado los años, los tiempos, y vamos a ver cómo antes, en las épocas antiguas, la figura de belleza, la imagen de belleza, era esta, como la de las figuras, las esculturas de las Venus, ¿no? Que estaban relacionadas a la, más que todo asociado al culto de la fertilidad, ¿no? La mujer era bella porque era así como se ve en este dibujo, con grandes pechos, con grandes caderas, con un abdomen importante, porque pues era una mujer que podía pues tener muchos hijos, que podía amamantarlos. Entonces, por eso la figura de belleza iba asociado más a la fertilidad. Pero vamos a ver cómo incluso los romanos, ustedes los ven acá, la figura de belleza de los romanos también era algo así. Mire, porque en esa época la belleza, ellos hablaban de belleza como aquel que tenía mucho poder, y ellos tenían mucha importancia al poder económico. Entonces, una persona con mucho poder económico podía dar pues grandes banquetes y podía comer bastante, comer en exceso. Ellos hacían estos banquetes compulsivos en los que comían en exceso e incluso tenían sus vomitorios que les permitía pues vomitar y volver a seguir comiendo y así comían y comían durante 2 o 3 días. Entonces comían en exceso. Entonces la figura de belleza iba asociada a eso, a aquellas personas que tenían esos grandes buffets, grandes banquetes. Entonces ustedes miran a las mujeres que eran el símbolo de belleza, por ejemplo, acá en el cuadro de las meninas, van a ver cómo las mujeres acá las ven, tienen celulitis, miren sus rollitos en las cinturas, acá miren celulitis en las piernas. Entonces, porque eran esas mujeres, o sea, era belleza aquella mujer que podía, porque tenía poder económico, que podía, pues, participar de estos grandes buffets, como dije, compulsivos. Galeno describe el primer cuadro de anorexia. Fue Galeno el primero en describir un cuadro, se dice que es el antecedente de la bulimia, lo describe Galeno. Y él lo dice como quinorexia, como hambre canino, hambre voraz. Es el primero en describir un cuadro que cumplía con estas características, ¿no? Fue Galeno, para que vean lo antiguo que es la anorexia. Entonces hablaba él de quinosorexia, ¿no? El hambre canino. Richard Morton, en 1689, en el Tratado de la Consunción, es el primero que él reconoce por primera vez y describe un cuadro en una paciente de 18 años, una jovencita que decía que estaba muy adelgazada y que se dedicaba obsesivamente al estudio y había perdido el apetito, dice, ¿no? Entonces fue Richard Morton el primero en hablar, en describir un cuadro clínico en el Tratado de la Consunción. William Gould hablaba de que el problema era que acá el problema estaba en la mente, dice William Gould. Es un estado mórbido de la mente, hablaba de la asepsia histérica, ¿no? Y que el tratamiento era pues una buena nutrición y el apoyo psicológico. Charles Lassalle habla de que el problema sí estaba en la mente, pero habla de que había un disturbio familiar y una menorrea asociada, y él ya habla por primera vez de anorexia histérica, ¿no? Pero han sido múltiples autores que se han dedicado a ver estos temas. Hablamos de Charcot, que propone el aislamiento terapéutico, Freud, que hablaba de la psiconeurosis de defensa, Gilles de Tauret, que hablaba de que había una anorexia primaria y también había una anorexia secundaria. En 1914 se habla ya por primera vez, se le asocia que los trastornos de conducta alimentaria tendrían un fondo endocrino. Y hablaban de que el problema aquí era la caquexia hipofisiaria. O sea, ellos hablaban de que el problema era endocrino y que todo radicaba en la hipófisis y que había una caquexia que desencadenaba en esta anorexia. En el simposio de Göttingen, en 1965, se habla por primera vez que el manejo de esta patología debería ser de manera pluridisciplinaria, ¿no? Que la investigación debe ser pluridisciplinaria, que hablábamos de endocrinos, médicos, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, de que debía ser múltiples disciplinas las que enfocaran esta patología. Cripps habla por primera vez un tema importante, un término importante, acuña el término de fobia al peso. Entonces,
Cripps habla del problema de la fobia al peso, el miedo a ganar peso. Bruce hablaba de que había una alteración de la imagen corporal interoceptiva, o sea, cómo la persona se percibe, ¿no? Y en 1980 se dictan por primera vez los criterios de la DSM-3, ¿no? Desde esa fecha ya se plantea como una alteración socio-psicosomática, o sea, de cuerpo y de mente. Pero han sido múltiples las personalidades o personajes en la historia que han usado con trastornos de conducta alimentaria. Estaba desde Santa Librada, o sea, Santa Librada que renuncia a su cuerpo tras la agresión sexual, Santa Catalina de Siena, que muere a los 33 años pesando 25 kilos, tras un ayuno casi total, Santa Hildeforsis, que ayunaba y rezaba, dicen, para liberarse de la belleza y ahuyentar a los hombres, ¿no? Para que no la busquen, dice. Santa Teresa de Ávila, que se inducía el vómito con una ramita de oliva, Santa Lidwina de Chiedman, Sor Juana Inés de la Cruz, San Francisco de Asís, Gandhi, modelos, reinas como la emperatriz Sisi, Lady Di, Victoria de Suecia, diferentes modelos, actrices que han presentado estos cuadros de anorexia en la historia. Pero, ¿qué son los trastornos de conducta alimentaria? Son síndromes que están clasificados sobre la base de un grupo de signos y síntomas que incluyen pensamientos, sentimientos y acciones irracionales referidas al peso. O sea, no solamente es el pensamiento y el sentimiento, sino también hay acciones irracionales, ¿no? Referidas al peso, a la comida y a la imagen corporal, los cuales se acompañan con alteraciones tanto de la salud física como mental. Entonces, los trastornos de conducta alimentaria se dividen en tres grandes grupos. Está la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, y están los trastornos de conducta alimentaria no especificados, que son aquellos que no encajan ni en anorexia ni en bulimia, teniendo presente que muchos casos de anorexia rotarán o virarán a ser bulimias, y que los trastornos de conducta alimentaria, que son un buen número de pacientes, también cambiarán y se tornarán en anorexia o en bulimia. Según los estudios realizados en varios países, se considera que el 0.1 a 1.9 de la población general presentan un cuadro de anorexia nerviosa, y entre el 1 al 5% de la población general presenta bulimia, y el 11 al 20% son trastornos de la conducta no específica. Como digo, muchos de estos pacientes virarán a anorexia o a bulimia. Y lo que reflejan las estadísticas en los últimos años es que se ha visto un aumento dramático en las últimas 3 décadas. Y es que vamos a ver cómo la sociedad ahora considera como nuestro patrón de belleza la imagen delgada, ¿no? Esa mujer delgada, con un cuerpo perfecto, digámoslo así, hombre o mujer de peso perfecto, ¿no? Entonces, viendo con malos ojos a aquella persona que tiene pues exceso de peso. Durante la historia se ha buscado cuál sería la causa que provoca estos trastornos de conducta alimentaria, y se hablan de aspectos incluso neurobiológicos que se piensa que ahora sería el nuevo horizonte de investigación que nos permitiría tratarlo de manera más adecuada, ¿no? Incluso se hablaba de que habría una etiología biológica, ¿no? Desde hace más de 60 años se está buscando esa causa biológica que podría corregirse, podría corregirse si podríamos encontrar el aspecto neurobiológico de fondo. Y acá vamos a ver que existen diferentes teorías que relacionan a la anorexia nerviosa como una enfermedad hipofisiaria o hipotalámica. Entonces, se sigue pensando que podría haber una asociación a nivel neurológico, ¿no? Y que aquí el conocimiento de los neuropéptidos, los neurotransmisores, sugerirían fuertemente que habría una disfunción de estos neurotransmisores que podrían desencadenar en un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, los neuropéptidos cerebrales y las monaminas contribuyen en el comportamiento y conductas de los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Se dice que provocan alteraciones en el humor, patrones de ingesta, anormalidades endocrinas, pero no es muy claro si es que la alteración de los neuropéptidos y las monaminas desencadenan el trastorno de conducta alimentaria, o más bien es el contrario, si esos trastornos de conducta alimentaria van a desencadenar en alteraciones en los neuropéptidos y en las monaminas, ¿no? Esto no es muy claro. Entonces, cuando hablamos de trastorno de la conducta alimentaria, vamos a ver que existe una población, digamos, de riesgo.
se habla que los que tienen más riesgo de desarrollar anorexia serían principalmente las mujercitas, o sea, las personas de sexo femenino, y sobre todo en las edades de tanto niñas como adolescentes, ¿no? Sobre todo se habla mucho de las edades peripuberales, ¿no? Tanto en su etapa de niñez como en la adolescencia, y dando una principal importancia a nivel de la pubertad. Se habla de, la menarquia con un IMC bajo, o que serían pacientes que tuvieran problemas, familias disfuncionales, o aquellas con patrones culturales muy estrictos, por ejemplo, como les decía, las niñas de la costa, que en las zonas de la costa, la gente tiene pues el patrón cultural de que la imagen de belleza o el canon de belleza es una mujer delgada o varón delgado, a diferencia pues de repente de las personas de la sierra, donde no les dan mucha importancia pues al peso, porque ahí más bien las mujeres usan las grandes polleras, no es muy importante si la mujer está en delgadez, ¿no? Entonces, importa mucho el patrón cultural. Entonces, para que se presenten los trastornos de conducta alimentaria, tendría que haber factores predisponentes, como una predisposición genética. Se habla que si a una mujer tiene un trastorno de conducta alimentaria, es muy alta la posibilidad de que también su hija lo herede. Y si hablamos de actitud y cultura familiar, como les decía, es importante también cómo la familia considera la belleza, ¿no? Porque a veces vamos a ver que las madres están muy obsesionadas por la belleza física, y ese patrón se lo enseñan a sus hijas, o se lo inculcan a sus hijas o sus hijos. El estado depresivo, se habla que estos pacientes con trastorno de conducta alimentaria, muchas de ellas tienen un fondo depresivo, o rasgos de personalidad obsesivos compulsivos, o de muy perfeccionistas, ¿no? Y también vamos a ver que hay enfermedades o problemas físicos que pueden estar asociados, o que las pacientes sigan dietas muy restrictivas. Entre los factores precipitantes podría haber un factor como la pérdida de un familiar que desencadenaría la conducta, ¿no? Puede ser que haya muerto papá, la mamá, o que los papás hayan divorciado, habría asociado problemas de maduración de la esfera sexual, o aumento de peso de un momento a otro. Por ejemplo, empezó a aumentar de peso, y después eso le causa pues cierta frustración que desencadena el trastorno de conducta alimentaria, acontecimientos vitales adversos, o una actividad física de gran exigencia. De repente pues es una señorita que practica ballet, tiene que estar estrictamente delgada, o es un varón de repente que practica atletismo y también tiene que ser delgado. Entonces es importante la actividad física de gran exigencia o de gran competencia. Y entonces, para que pueda presentarse los trastornos de conducta alimentaria, tiene que haber factores predisponentes, precipitantes, y tienen que haber factores de mantenimiento, o sea, que hagan que la conducta permanezca o persista en el tiempo. Y ahí viene pues la inanición, las crisis familiares por causa o no de la enfermedad, ¿no? De repente papá y mamá se echan la culpa, por tu culpa la niña es anoréxica, y la niña se deprime más y se pone peor, ¿no? La interacción social anómala. Estas chicas suelen asociarse entre ellas, o sea, una chica con anorexia se hace amiga de otra chica con anorexia. Entonces tienen estos clubs, Mía y Ana, ¿no? Por ejemplo, se juntan ahí las chicas con anorexia y están bien delgaditas las dos, pero una le dice a la otra, mira, tengo un rollo por acá, y la otra, sí, mira, qué horrible, yo también tengo este rollo. Ninguna tiene el rollo, pero ellas se imaginan o lo ven, ¿no? Entonces, ellas se potencian, o sea, juntas se potencian sus pensamientos anómalos, pensamientos erróneos anómalos, ¿no? Y la iatrogenia, ¿no? Entonces, la idea es que, obviamente, si viene una niña o una jovencita o un adolescente que viene en esta situación, obviamente es fácil diagnosticar el trastorno de conducta alimentaria, pero la idea no es diagnosticarla acá, la idea es diagnosticarla acá o acá. O sea, para eso hay marcadores tempranos, biológicos en los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? ¿Qué tiene que hacernos sospechar en un trastorno de conducta alimentaria? La pérdida de peso de origen desconocido, la detención del crecimiento normal, ¿no? Obviamente pérdida de peso de origen desconocido, no es una niña que tiene tuberculosis, es una niña que tiene cáncer, ¿no? Pérdida de peso de origen desconocido, la detención del crecimiento normal, una dieta restrictiva
va a detener el crecimiento. Una amenorrea inexplicable, no obviamente esta chica está embarazada, no, sino una amenorrea de causa desconocida. Y esto es un punto importante, la hipercolesterolemia e hipercarotenemia no justificada en personas jóvenes. Obviamente, si una persona obesa puede tener alteración en el colesterol, pero si una persona joven y está delgada, no debería verse. Entonces, la hipercolesterolemia e hipercarotenemia no justificada en personas jóvenes. Complicaciones de ejercicio excesivo. Estas chicas suelen, o chicos, suelen hacer tanto ejercicio que se terminan lastimando las rodillas, en el esguince de rodilla, problemas de columna. Entonces, también es importante. Y que pertenezcan a un grupo de riesgo, que sean bailarinas de ballet, que sean atletas, que sean modelos, etcétera, ¿no? Y otro punto, y que es pregunta de examen, porque es muy importante, es que encontremos anorexia en personas jóvenes. Perdón, osteoporosis en personas jóvenes. Entonces, la osteoporosis en personas jóvenes. Eso tiene que llamarle la atención. Obviamente, si es una mujer de 40, 50 años, sí puede haber algún grado de osteopenia, pero si es una mujer joven, de 14, 15 años, eso sí no. Entonces, cuando hablamos de los trastornos de conducta alimentaria, vamos a ver que todo el problema nace desde la delgadez como canon estético vigente, ¿no? Como se tiene la delgadez como lo bello, lo perfecto, y que esto va a actuar sobre una población vulnerable, como son los niños, a esos mensajes de la sociedad. Y esto va a provocar una preocupación excesiva por el peso, ¿no? Una preocupación por el peso y la necesidad de hacer un régimen que permita lograr este canon de belleza. Y de cierta forma va a aparecer una distorsión de la imagen corporal. Vamos a ver, miren acá, cómo la chica se mira en el espejo y es así delgadita, miren, la pueden ver toda delgadita, y ella se ve así, ¿no? Se ve así, llenita, gordita, ¿no? Pero no es así. Entonces, es una distorsión de la imagen corporal. O sea, todo radica ahí. Ese es el punto más importante, la distorsión de la imagen corporal, cómo ella se percibe. Miren, ella es delgada, pero ella se percibe así. Entonces, ahí radica el principal problema. Y que vamos a ver que existe, como dije, una predisposición psicológica, ¿no? Que tiene un estado de vulnerabilidad biológica, en una paciente con vulnerabilidad biológica, con una influencia familiar, como dije, un entorno social, con modelos sociales y culturales importantes, como estaba diciendo ayer en la práctica. Nuestra sociedad es una sociedad obesogénica, que promueve siempre la alimentación como un premio, ¿no? Entonces sacamos buena nota, vamos a comer, más bien jalamos, vamos a comer. Entonces, siempre la alimentación está presente en las festividades. Y si alguna chica o un chico dice, no, yo no voy a comer porque estoy a dieta, entonces la gente, ay, no, ya pues, come tu sanguchito, o ya empiezas a dieta el lunes. Entonces, predisponen a que la persona gane mucho peso. Y cuando ganan peso, entonces más bien la juzgan, ¿no? Ay, mira qué gordita está, mira cómo se ha engordado, qué bien le queda la ropa. Entonces la juzgan. Y este entorno social provoca que en un paciente vulnerable, provoca en esta persona vulnerable empiezan a tener estas conductas inadecuadas, ¿no? Y provoca cambios en su personalidad que van a desencadenarse a enfocarse a la dieta, como dije, a una dieta muy restrictiva, que va a provocar una pérdida ponderal importante de peso, va a llevar a la malnutrición, y esta malnutrición va a provocar alteraciones mentales o trastornos psicológicos que van a provocar un círculo vicioso donde nuevamente se altera la alimentación. Entonces, como decía, los trastornos de conducta alimentaria pueden ser de tres tipos: anorexia, bulimia o trastornos de conducta no especificados. Entonces, cuando hablamos de anorexia, vamos a ver que la anorexia funciona como un síndrome psiquiátrico multifactorial, que se manifiesta por la pérdida de peso voluntaria, que condiciona una serie de alteraciones orgánicas, ¿no? Y que la causa inmediata es sobre todo el intenso miedo a ganar peso. Por más que la chica, el paciente, esté sumamente delgado o tenga un peso normal, tiene un intenso miedo a ganar peso. Y tiene mayor incidencia, obviamente, en poblaciones femeninas, en mujeres en edades pre o puberales, peripuberales. Y la característica típica de su personalidad es que generalmente son pacientes
que son muy perfeccionistas, que tienen mucha ansiedad, o son obsesivas compulsivas, o tienen baja autoestima, y que generalmente se asocian con condiciones psiquiátricas comórbidas, como una depresión mayor o desórdenes de ansiedad, desórdenes que preceden al inicio del desorden alimentario. O puede haber también una depresión persistente que post recuperación, ¿no? Pues tiene una tendencia. Entonces, como dije, existen en la etiología múltiples factores, desde genéticos, psicológicos, sociales, culturales, nutricionales, neuroquímicos, hormonales, y que tienen que presentarse factores predisponentes, desencadenantes y mantenedores para que se presente la conducta. Como dije, existiría un importante factor genético. Se habla de pacientes en lo que se han hecho estudios en gemelos y que se ha demostrado que sí, existe una concordancia, ¿no? Una predisposición genética a presentarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Actualmente los criterios que se siguen son los de la Academia Americana de Psiquiatría, la DSM-4, y que se dictó en 1994 y que fueron elaborados por la OMS en 1992 con el CID-10. Ahora, dada la importancia del diagnóstico precoz, el diagnóstico sospecha debe valorarse en toda aquella paciente prepuber o adolescente que especialmente, sobre todo, son mujercitas y que presentan algunas de las siguientes características, ¿no? La DSM-4 decía, ¿cuáles son esos criterios diagnósticos para determinarlo precozmente? Esta niña podría tener anorexia. Tenía que haber un rechazo a mantener el peso corporal o igual o por encima del valor mínimo normal, ¿no? Un rechazo a mantener el peso normal, un miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, por más que la chica o el paciente tenga un peso normal o incluso debajo de lo normal. La alteración de la percepción del peso o de la silueta corporal, cómo se percibe, ¿no? Cómo tiene esta imagen, esta percepción de una imagen corporal alterada. Y en las mujeres postpuberales tenemos que buscar la presencia de amenorrea. Y hablamos de una ausencia de al menos 3 ciclos menstruales. Y de ahí dividíamos la anorexia en 2 tipos. El tipo restrictivo, que era aquella anorexia en la que el paciente no recurre a tracones o purgas, y la de tipo compulsivo purgativo, en la que sí recurre a episodios de purgas a tracones de manera regular. En los criterios del CIE-10 vamos a ver que acá lo más importante es que incluyen el tema de distorsión de la imagen corporal, ¿no? La pérdida significativa de peso, la pérdida del peso como esta pérdida de peso es provocada por el mismo paciente, mediante los vómitos autoprovocados, las purgas intestinales o el ejercicio excesivo, o incluso el uso de fármacos anorexígenos o diuréticos. Acá ya hablamos de la distorsión de la imagen corporal y también que habría que buscar un trastorno endocrino generalizado que podría afectar el eje hipotálamo hipofisiario gonadal. O sea, acuérdense, la amenorrea, ¿no? O sea, es como el eje hipotálamo hipofisiario gonadal se va a suprimir desencadenando en amenorrea. Entonces, ¿qué pasa? La DSM-5 ya se acepta la DSM-5 que modifica la DSM-4 con la intención de hacer el diagnóstico más precoz. Entonces, ¿en qué varía? Si la DSM-4 hablábamos de rechazo al peso, del miedo intenso a ganar peso, la alteración del peso o de la alteración de la silueta corporal, y en las mujeres postpúberes hablábamos de amenorrea por lo menos ausencia de 3 ciclos menstruales, o sea, tenían que haber los 4 criterios: el rechazo a mantener el peso, el miedo intenso a ganar peso, la alteración, la alteración de la percepción de la silueta corporal y la amenorrea de por lo menos 3 ciclos. Vamos a ver que la DSM-5 elimina este criterio de amenorrea, ¿no? Porque decía, ¿por qué tenemos que esperar a que haya una amenorrea? Porque la amenorrea se presenta cuando ya ha habido una pérdida de peso importante. Entonces, la DSM-5 lo que busca es hacer un diagnóstico más precoz. Entonces, no esperar hasta que la paciente tenga una pérdida de peso importante, sino diagnosticarlo de manera más precoz con los otros 3 criterios. Y vamos a ver que en el cuadro clínico podemos observar hábitos alimentarios anómalos que se desarrollan durante el proceso anoréxico.
Vamos a ver rechazo selectivo de algunos alimentos, manipulación del alimento, o sea, lo cortan pequeñito, le sacan la grasa, lo esconden. Entonces desarrollan actitudes también obsesivo-compulsivas respecto a la comida, como la apotomanía, ¿no? Esas chicas que están tome y tome agua, para intentar no tener apetito. El aislamiento durante la comida o permanecer de pie. Estas chicas buscan siempre una excusa para no llegar a la hora del almuerzo, o de repente dicen, mamá, no voy a almorzar en la universidad, y no lo hacen, llegan después de la hora del almuerzo, ya almorcé en la universidad, cuando no lo han hecho, o se mantienen, no, es que tengo cosas que hacer, pues no se sientan en la mesa, ¿no? Una prolongación exagerada del tiempo de comida, o sea, se sientan a comer y comen muy despacio, pasan una hora ahí comiendo, ¿no? Alteran los horarios de comida y sueño, intentan acostarse tarde para levantarse muy tarde, para poder ya saltarse el desayuno, por ejemplo, ya solamente almuerzan. Como almuerzan tarde, ya no cenan. Entonces intentan, hacen esta alteración de horarios de comida y sueño, interés excesivo por los temas culinarios, por ejemplo, está su mamá comiendo, mamá, esa hamburguesa que estás comiendo tiene 200 calorías, 300 calorías, eso contiene no sé, eso contiene grasa saturada, está siempre con un interés excesivo en los aspectos culinarios, una excesiva atención al resto de la familia, que es lo que se está consumiendo. En el cuadro clínico vamos a ver síntomas, obviamente, que vamos a poder ver, como la sensibilidad incrementada al frío, ¿no? Ha perdido grasa y entonces vamos a ver una sensibilidad incrementada al frío. A nivel gastrointestinal puede haber estreñimiento, sensación de plenitud, balonamiento, va a haber mareos, puede haber síncopes, la amenorrea, como dije, y bajo peso sexual o infertilidad porque hay una supresión del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Sueño interrumpido o incluso escaso. A nivel cardiovascular, podemos ver una prolongación del intervalo QT o depresión del segmento ST. También puede haber incluso prolapso de la válvula mitral. A nivel de hematológico, vamos a ver, se puede ver anemia, leucopenia, trombocitopenia y otras alteraciones metabólicas importantes como es la hipercolesterolemia, ¿no? O la hipercarotenemia. Hipofosfatemia, deshidratación, disturbios hidroelectrolíticos. A nivel endocrino, la manifestación cardinal es la amenorrea, ¿no? Y a nivel, podría observarse alguna alteración tanto de las hormonas tiroideas, incluso de la hormona de crecimiento, dependiendo la gravedad del cuadro. Pero un punto importante, que es lo que estaba recalcando y que siempre vienen las preguntas de examen, es la osteoporosis en personas jóvenes. Y vamos a ver que la densidad mineral ósea va a estar disminuida y va a aumentar el riesgo de fracturas patológicas. Vamos a ver que en el 40-50% de adolescentes que presentaban anorexia tienen una densidad mineral ósea por debajo de una desviación estándar para la edad. Entonces, incluso se hablaba de que la densidad mineral ósea estaba disminuida debido pues a los estrógenos disminuidos. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos ayer de la pubertad, hablamos lo importante que era la pubertad por la producción de estrógenos, porque va a aumentar la captación de calcio en los huesos? Entonces, como acá hay una supresión de los estrógenos, vamos a ver que hay una densidad mineral ósea disminuida. Y que en un estudio que se han hecho en pacientes, se hacía seguimiento a pacientes con anorexia, después de 3 años y medio más o menos de anorexia, veíamos que el 54% de las chicas ya tenían un grado de osteopenia. Miren, una chica de cualquier edad que ya tenía 3 años y medio más o menos de anorexia, ya más del 50% de ellas ya tenían osteopenia y un 20.8% ya tenían osteoporosis. Entonces, veíamos que estas pacientes tenían mayor riesgo de escoliosis, cifosis y fracturas, principalmente de compresión a nivel de la columna. En los exámenes laboratorios lo vamos a hacer enfocados a los trastornos, ¿no? Colesterol, vamos a pedir buscando hipercolesterolemia, vamos a pedir hemograma, TGO, TGP, las hormonas sexuales, ¿no? Buscando las alteraciones antes descritas. Ahora, el otro gran grupo de pacientes es las que presentan bulimia. Muchas chicas pasarán de anorexia a bulimia. Y vamos a ver que la historia de la bulimia más bien es más reciente, ¿no? Pero ha emergido con más fuerza en las últimas décadas. Y vamos a ver que la bulimia se caracteriza por ese comportamiento ingestivo incontrolado, ¿no? Esta alimentación descontrolada, que después es seguido por dietas restrictivas o rechazo a ganar peso y conductas de purga para tratar de controlar este peso. Como dije, es un término,
su historia es más reciente, ¿no? Para ellos, en 1943, el Diccionario Médico de Londres describe por primera vez este cuadro como trugolismus, dice, ¿no? Trugolismo que se caracteriza por la preocupación por la comida, ingestas voraces y seguido de periodos de ayuno, ¿no? Russell, en 1979, es el primero en describir y dar el nombre de bulimia nerviosa. Miren, 1970, muchos años después, ¿no? 1979, que no sería más que una variante ominosa de la anorexia. O sea, muchas chicas, como decía, pasan de anorexia hacia bulimia. Y que el 40-60% de los pacientes bulímicos tienen antecedentes de haber padecido anorexia nerviosa, ¿no? O sea, miren, 40-60%. La etiología es muy similar que la anorexia, ¿no? Hay factores genéticos, psicológicos, sociales, culturales, nutricionales, neuroquímicos, hormonales. Pero acá sí hay un factor genético bastante identificado. Y hablamos que hay una alteración en el brazo corto, el cromosoma 10, que estaría implicado, ¿no? Y que alteraría o provocaría un disturbio de la función serotoninérgica. Tan igual, se crearon los criterios de la DSM-4, que después fueron cambiados por la DSM-5. O sea, en el DSM-4 hablaban de la presencia de atracones recurrentes, de conductas compensatorias inapropiadas, ¿no? A fin de no ganar peso, ¿no? Como inducirse el vómito o el uso excesivo de laxantes, ¿no? Que sigan a la presencia, o sea, después de los atracones, es seguido por esas conductas compensatorias, ¿no? El vómito, el uso de laxantes o de enemas, y que los atracones y las conductas compensatorias tenían que presentarse por lo menos 2 veces a la semana durante 3 meses. No, 2 veces a la semana por 3 meses. Y la autoevaluación exagerada influida por el peso, ¿no? La alteración de la silueta corporal. En el DSM-5, lo que elimina, no eliminan, sino disminuyen la presencia de estas conductas compensatorias que hablaban de 2 veces por semana a 1 vez por semana, ¿no? Intentando hacer el diagnóstico más precoz. Y también una variación de esta bulimia nerviosa sería la bulimia multiimpulsiva, ¿no? Hablaban de, este fue un término propuesto por Lacey y Evans en 1986, perdón, hablaban de que la bulimia nerviosa, esta bulimia multiimpulsiva, se presentaba con una alta prevalencia de comportamientos impulsivos, como era el abuso de drogas o de alcohol, las tentativas de suicidio, las autolesiones, la desinhibición sexual, la cleptomanía o los antecedentes de abuso sexual, ¿no? Que generalmente había antecedentes de abuso sexual y que posteriormente se asociaban a todas estas conductas impulsivas, ¿no? El abuso de drogas, la tentativa de suicidio, las autolesiones, la desinhibición sexual o promiscuidad sexual y la cleptomanía. Entre las manifestaciones clínicas, vamos a ver que las complicaciones clínicas se presentan en el 40% de ellas y es muy frecuente ver el intento suicida y a nivel de aparato digestivo. Acuérdense que es una paciente que recurre a los vómitos, a los enemas, a los laxantes, y acá vamos a ver erosiones en el esmalte dentario, gingivitis, faringitis, queilitis, hipertrofia parotidia, síndrome de Mallory-Weiss por el vómito excesivo, dilatación gástrica, incluso podemos ver perforación gástrica, ¿no? Rectorragia, a nivel cardíaco podemos ver prolapso de la válvula mitral, y también estos pacientes pueden presentar intoxicaciones por el uso excesivo de eméticos o diuréticos, incluso laxantes. Entonces, si comparamos la anorexia con la bulimia, vamos a ver que en la bulimia, vamos a ver que es más frecuente el uso de laxantes, el consumo de alcohol, que está asociado a otras adicciones, al robo, a las tentativas de suicidio, a que haya más relaciones sexuales, o sea, como decía, promiscuidad sexual. Y más bien la anorexia se asocia más al aislamiento social y a no tener relaciones sexuales porque acá hay una inhibición o una supresión del eje hipotálamo hipofísico gonadal. Entonces vamos a ver que la anorexia es una chica que más bien se retrae mucho, se esconde, se aleja de la sociedad, a diferencia de la bulimia, que más bien es más impulsiva. Entonces, cuando hablamos de la edad de comienzo, lo importante es ver cómo ha pasado desde 1987, desde que la anorexia se diagnosticaba a los 17 años, y la bulimia a los 19, como decía, muchas pacientes pasan de la anorexia a la bulimia, pues es un poco más tardía. Para 1994, la edad ha disminuido a 14 años y 16, y en el 2003 ya hablábamos de 10 años y 12 años. Miren qué temprano estarían debutando esos pacientes con anorexia, a los 10 años. Pero siempre que vemos o sospechamos en un trastorno de conducta alimentaria, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con otros trastornos de tipo psiquiátrico, como puede ser los trastornos de ansiedad, las fobias, los trastornos obsesivos compulsivos,
las depresiones mayores, la depresión atípica asociada a psicosis, las dismorfofobias, o trastornos digestivos como podría ser la acalasia o la psicosis monosintomática. A nivel orgánico podría ser un tumor cerebral o hipotiroidismo. Diferentes patologías como podrían ser enfermedades de Crohn o patologías endocrinas, diabetes, hipertiroidismo, enfermedades de Addison, o sea, otras patologías que podrían desencadenar en el descenso de peso. El tratamiento principalmente es nutricional, ¿no? Y debe ser realizado por un equipo multidisciplinario, como dije, psiquiatra, endocrino, nutricionista, ¿no? Y va a ir enfocado a corregir la malnutrición y sus secuelas y actuar sobre la problemática psicológica, comportamental, social y familiar, ¿no? La recuperación del peso, del estado nutricional óptimo es la meta prioritaria, y esto se tiene que hacer mediante restablecer pautas de alimentación normal, recuperar el peso perdido, adecuar el peso a la talla y evitar sobre todo las recaídas. Entonces, cuando hablamos del aspecto nutricional, lo que buscamos es iniciar un plan dietético inicial que va a ir desde más o menos 1000 a 1600 calorías y se va a ir aumentando de 250 a 500 gramos por semana. Y se debe ajustar el valor energético de la dieta según la actividad física de la paciente. En casos muy severos, se puede optar por una nutrición incluso enteral. Ahora, ¿a qué pacientes vamos a hospitalizar? Vamos a hospitalizar a aquellos pacientes con descompensación clínica, por ejemplo, que están cursando con hipotermia, con bradicardia, con hipotensión ortostática, con desequilibrio electrolítico, que presentan arritmias cardíacas o que tienen alguna enfermedad intercurrente asociada. Aquellos que han empeorado alguna comorbilidad psiquiátrica, por ejemplo, el estado depresivo, o que presentan un intento suicida. Y aquellas pacientes que es imposible o difícil que acudan a psicoterapia ambulatoria. O que la familia de repente no puede controlar los hábitos compulsivos purgativos, ¿no? Entonces acá lo importante es que vamos a ver, como dije, la renutrición es importante y el trabajo psicológico que va a ir enfocado a la terapia tanto individual, terapia de pareja, terapia familiar, una terapia enfocada no solo al paciente, sino a su entorno, y el seguimiento en el tiempo. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta sobre ese tema mientras voy cargando la siguiente exposición? ¿No? Entonces vamos viendo la siguiente ponencia. Entonces, el siguiente tema es el que vamos a